Buenas tardes, buenas noches, que el Señor les bendiga. En esta tarde vamos a saltar un poquito lo que veníamos viendo, que era los mandamientos, y es un día especial, es un jueves donde muchas cosas pasaron hace más de 2000 años y son muy importantes que podamos verlas. Y vamos a estar viendo el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 10 al 15. Dice así: Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios algunos. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Algunos puntos interesantes para ver. Principalmente tiene que ver con la entrada triunfal. Cuando nosotros hablamos de la entrada triunfal, tal vez lo primero que nos viene a la mente es pensar que una multitud tremenda de personas tirando palmas, hojas, o gritando, saltando, haciendo fiesta. Y en realidad la entrada triunfal de Jesús tiene que ver más con una mirada de reino, ¿no? Desde los cielos. Tiene que ver con el cumplimiento de la palabra. Había judíos que estaban tirando palmas y cantando hosanas al que viene. A los ojos de naturales, ellos esperaban otra clase de Salvador, o con otra postura. Pero él venía en un pollino y traía salvación. Luego de esto, el Señor va al templo, pero ya era tarde y va a dormir. En el versículo 12, algo interesante: cuando salían, él tuvo hambre, y pasando por ahí, caminó al templo, había una higuera llena de hojas. Al acercarse, se encuentra que no tenía frutos. Jesús dijo: Nunca más nadie coma de tus frutos. Un versículo interesante que más adelante, en la próxima parte, vamos a entender el significado de esto. Con respecto al versículo 15, esto viene con una profecía del profeta Malaquías, que ya había anunciado la purificación del templo. Entonces, continuando Jesús, luego de lo que pasó con la higuera, dice: Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? En esos tiempos se celebraba la Pascua, y era un tiempo donde el templo estaba preparado para ello. Venían judíos de todas partes, de diferentes partes de las naciones, y también gentiles y de otras culturas. Venían y traían sus sacrificios. El escenario en el cual se veía era un escenario muy alentador. Ver
escuchar la música, ver cantidad de gente con los animales, todos ahí alrededor, siendo listos para ser sacrificados. Pero había algo que el Señor había notado. El Señor se encuentra con una escena bastante fea, bastante cruda. No solamente por la cantidad de animales, del olor en el templo, sino la falta de responsabilidad de los sacerdotes, de los líderes, de mantener un ambiente sano, espiritual. Así que el olor desagradable no era solamente de los animales, sino del corazón de estos sacerdotes, lo cual estaban haciendo negocios. La gente que venían traían sus animales y tenían que ser sin defecto alguno. Entonces los sacerdotes se encargaban de seleccionarlos. Al verlos se daban cuenta y generalmente encontraban un defecto y por lo tanto les decían que tenían otro lugar donde poder comprar, ya sea una paloma o sea otro animal para sacrificar. Estas personas no traían dinero, el dinero judío, sino que traían su dinero, dracmas, otras cosas. Para comprar tenían que cambiar ese dinero para tomar dinero judío. El dinero judío se llamaba el ciclo del santuario. En esa transacción que se hacía con respecto a cambiar el dinero, también había comisiones que se les cobraban. Esto se hacía todo en el patio, en el fondo, en un patio donde los romanos estaban contemplando todo eso y eran partícipes de toda esta comercialización, por así decirlo. Muy triste para el Señor ver todo eso. Y me ponía a pensar, nosotros como líderes, pastores de diferentes ciudades, tenemos la responsabilidad de cuidar el ambiente espiritual y no corrompernos con la mezcla del mundo con lo santo. Cada pastor y líder de cada ciudad tiene la responsabilidad de mantener un ambiente sano, espiritual. El problema de corromperse tiene que ver cuando el corazón de esta persona, de estos líderes, no adoran a Dios y buscan tal vez sus propios beneficios. Últimamente notamos que más que pastores hay asistentes de ciudades. Inclusive la política se ha metido demasiado en la iglesia. A veces vemos que en vez de ver pastores que están predicando la palabra de Dios, estamos viendo como activistas políticos que quieren mejorar la ciudad. Y esa no es la tarea que Jesús nos encomendó como pastores o como líderes de la iglesia. Entonces, ¿qué representa la higuera para lo que venía hablando el Señor? La higuera se veía muy llena de hojas, pero al acercarse no tenía frutos. Cuando vieron el templo estaba frondoso, lleno de personas, lleno de animales, con música, con mucho entusiasmo, pero los peregrinos que venían a recibir la bendición y la palabra de Dios se iban totalmente defraudados. Iban los negocios que hacían con los animales y con el cambio de dinero, era un daño para ellos. Nuestro Señor Jesús vio esa clase de situación y lo primero que accede es para esa reacción de tirar las mesas, de latigar a los animales para que se vayan de ese lugar, para cuidar. No era el lugar físico en sí, sino para que pudieran ver lo que estaba pasando. Y no hubo una reacción humilde de parte de los sacerdotes, sino al contrario, le decían con qué autoridad lo hacía. Seguían sin darse cuenta. Es un problema muy grave la religiosidad. Es un problema muy grave cuando
los líderes no son personas cristianas transformadas, sino que son religiosos que tratan de buscar sus propios beneficios. Por eso las ciudades se encuentran tan deterioradas. Por eso las ciudades no salen a la luz, porque no están siendo cultivadas sanamente, espiritualmente sanas. Hay que recordar que era obligatorio para cada judío que pagara impuestos al templo, ¿no? Y esto se hacía normalmente para las fiestas, para las Pascuas. Y era muy feo cuando las personas venían, inclusive gentiles, y se sentían totalmente estafados porque era un negocio que se estaba haciendo en la iglesia. Era un negocio que se estaba haciendo en el templo. La reacción de Jesús, muchas veces me pongo a analizar y digo, Jesús siendo Dios, reaccionó de esa manera para que vean la importancia de vivir en santidad. Lo importante es que es para Dios la santidad. Lo importante es que es demostrar a Dios el amor. Eran personas que estaban haciendo rituales, gente que creía que estaba adorando a Dios, gente que pensó que venían a adorar a Dios, y nada que ver. Y eso es un tema para nosotros los pastores, que a veces pensamos que tenemos todo armado y que realmente estamos adorando a Dios con las cosas que hacemos. Ojalá el Señor no nos encuentre haciendo un escenario parecido como pasó en este templo. Que Dios nos guarde y nos libre de eso. Las reacciones de Jesús no eran reacciones religiosas. Muchas veces pensamos que la ira le llaman la ira santa, porque es una ira, es una frustración muchas veces ver que personas llamados cristianos sean parte de esa clase de circos, por así llamarlos. Estamos en un tiempo donde se acerca la semana, la pasión de Cristo, se acerca el cumplimiento de mucho de su palabra, y situaciones que estamos viviendo hoy día nos tienen que hacer meditar, pensar, inclusive cambiar nuestros pensamientos. Yo oro mucho a Dios y le pido que cuando termine toda esta situación, cada pastor, cada líder, cada hermano analice bien si está adorando a Dios verdaderamente, porque nosotros tenemos la obligación de mantener el templo purificado. Así que yo te invito a que analices, te invito a que pienses que ser cristiano no es un juego y que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, no solamente en un escenario que aparenta que está Él, pero no está. Sería muy triste para nosotros estar trabajando, estar adorando, estar clamando a Dios y darnos cuenta que Él no está. No interpretemos a Dios a través de las emociones. Vamos a tratar de interpretarlo a través de la palabra y que esa palabra se haga vida en nosotros. Así que les mando un saludo a todos los hermanos. El día sábado vamos a estar compartiendo también la palabra. Tal vez sigamos con este tema o retomemos lo del tiempo de los mandamientos.
Insisto con el tema de los mandamientos porque insisto que si amamos su palabra, amamos su mandamiento, es la mejor manera de demostrar que amamos a Dios. Que el Señor los bendiga.